El libro que les voy a leer se llama Los dueños del mundo. Tiene la portada de dos niños yendo en bicicleta. La foto muestra la espalda de uno de los niños y las dos bicis están en fila india. Es una foto en blanco y negro. El prólogo del libro dice: Casi la verdad. Este libro habla de mi vida y de la vida de mis amigos, cuando éramos chicos y vivíamos en Castelar, en los años que siguieron al Mundial de Fútbol de 1978. Sin embargo, este libro no dice la verdad. No dice la verdad por varios motivos. Primero, no creo que uno pueda encontrar la verdad, si es que existe, en las páginas de un libro común y corriente como este. Un libro que habla apenas de algo tan doméstico e intrascendente como una vida suburbana. Segundo, nuestros recuerdos son un invento, una ficción, un relato que nos hacemos a nosotros mismos. Nuestros recuerdos son un cuento que nos contamos, y en los cuentos la realidad tiene, sí o sí, que abandonar sus certezas y sus exactitudes. Tercero, a los escritores nos gusta contar historias, y aunque nos propongamos mantener los pies sujetos a la tierra y las palabras atadas a los hechos, tarde o temprano sucumbimos al deseo de que lo que contamos tenga cierta belleza, y la belleza exige atajos, trampas, exageraciones u ocultamientos. Cuarto, yo no sé si este libro, en una de esas, puede terminar cayendo en las manos de quienes protagonizaron junto a mí estas historias. Y si sucede semejante cosa, puede ser que los chicos y chicas que se criaron conmigo no quieren que esas historias salgan a la luz. Y están en todo su derecho. Aunque yo haya crecido, mis enemigos dirán que, en realidad, he envejecido. Conservo la fe en ciertos principios inquebrantables, de manera que jamás me convertiría, por simple placer, en un delator, en un buchón, en un cobarde que manda al frente a sus amigos. Abuelita Nelly, que vivió 103 años, me enseñó muchísimos refranes, y uno de ellos enseña que se dice el pecado, pero no el pecador. Nada más cierto. Yo no voy a delatar aquí ninguno de los pecadores que pecaron conmigo. Sí voy a contar nuestros pecados, nuestras maldades y nuestras hazañas. Me regodearé con nuestras victorias. Confesaré hasta con cierto orgullo resentido algunas de nuestras derrotas, pero conservaré el secreto de quién fue quién en ese pasado que compartimos. Haré un revoltijo de nombres, una mezcolanza, para que nadie sepa del todo a quién le tocó qué papel en esa vida que tuvimos. Sin embargo, casi todo lo que se cuenta en este libro es verdad, pero ese casi es el que lo cambia todo. Casi todo es verdad, y por eso lo que hicimos se mezcla con lo que pudimos haber hecho, con lo que nos faltó hacer porque no nos animamos, con lo que merecimos haber hecho, pero la vida, que muchas veces es injusta, nos privó de hacer. Casi todo eso es verdad. Y por eso nadie salvo nosotros mismos puede saber dónde están exactamente sembradas las mentiras que están ahí, entre otras cosas, precisamente para que nadie pueda seguirnos del todo el rastro. Así mis amigos y yo estaremos a salvo. Ningún vecino podrá venir a reclamarnos por nuestras antiguas fechorías. Ningún antiguo rival podrá exigirnos explicaciones. Y nuestro pasado podrá soltarse y correr por las veredas. Esas mismas veredas en las que corrió y jugó nuestra niñez. El capítulo 1 se llama Pelotas perdidas y es el capítulo que vamos a leer hoy. El peor árbol que existe para que te crezca en un campito es una palmera. Lo digo así de claro y contundente. Es un axioma, un principio indiscutible.
Puede ser que además de ser indiscutible sea un principio inútil, uno de esos conocimientos que no sirven para nada. Y eso por muchas razones. Por empezar, porque es probable que para cualquiera que tenga menos de 30 años la palabra campito no signifique nada, y no signifique nada precisamente porque los campitos están virtualmente extinguidos, como el asno salvaje sirio o el leopardo de Zanzíbar. Que antes de seguir adelante, aclaro que los ejemplos que acabo de anotar los sé por internet y no porque sea un especialista en zoología. En mi niñez existía en los barrios dos tipos de cancha de fútbol en las que los pibes podíamos jugar: las canchitas y los campitos. Hoy, como ya soy un adulto y por lo tanto se me han agarrotado los reflejos para captar el mundo completo, tengo que hacer un esfuerzo para fundamentar las diferencias entre unas y otras. ¿Qué era lo que volvía el campito al campito y la canchita? Digamos que cuando el terreno era más bien salvaje, cimarrón, apenas un poco más evolucionado que un baldío, recibía el nombre de campito. En cambio, cuando se trataba de un territorio más cuidado, con postes de madera para los arcos, o con pastizales y yuyos solo en la periferia del campo de juego, por ejemplo, alcanzaba el rango mucho más honorable de canchita. En Castelar existían, por supuesto, unas cuantas canchitas y numerosos campitos. La mejor canchita era la de Presente, que se llamaba así porque estaba a una cuadra de una tienda que vendía uniformes escolares, con ese nombre. No se imagina el lector que era una canchita demasiado preparada. De hecho, la canchita de Presente, a la que acabo de definir como la mejor de todo Castelar, tenía un árbol de 30 metros de alto que le crecía en el vértice de una de las áreas. Un verdadero obstáculo. Cuando no te tocaba atacar hacia ese lado, no solo tenías que eludir a tus rivales, sino al tronco desmesurado del maldito eucalipto que había tenido la pésima idea de crecer en ese sitio. Ahora, si esa era la mejor canchita, se podrá imaginar, el querido lector, cómo debía ser el peor de los campitos. Pero éramos gente de conformarnos un poco. En mi barrio, de hecho, en ese barrio que florecía alrededor de la esquina de Guido Spano y Blanco Encalada, no teníamos ni canchita ni campito. Una combinación de muchas casas y poca suerte nos volvía indigentes en la materia y nos condenaba a jugar únicamente en la calle. Cerca de nuestro barrio estaba la canchita de calle Buchardo. Linda canchita, con un arco de madera y todo, pero ahí está el asunto. Quedaba cerca de nuestro barrio, pero no en nuestro barrio, y eso hacía que les perteneciera a otros pibes, y no a nosotros. A veces nos aventurábamos a usurparla, pero tarde o temprano sus legítimos dueños nos sacaban carpiendo. Sin embargo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, como bien decía la abuelita. Una tarde cualquiera, estábamos ahí, tirados en círculo, en la vereda, lamentándonos por nuestras penurias de campos de juego. Un colectivo acababa de despanzurrar la última pelota de cuero que teníamos, y Fabio le daba vueltas al cuero aplastado y descosido, que dejaba ver los restos de la cámara de goma. Los restos de la cámara de goma estallada sin remedio. ¿Tendrá arreglo?, preguntó, con una voz en la que la angustia se sobreponía a cualquier otro sentimiento. Esteban le hizo un ademán para que se la alcanzara. Cuando la tuvo, la giró, la palpó, la analizó con ademanes de entendido. Cámara nueva, costura. Arreglo tiene, pero va a salir unos cuantos mangos. Los demás asentimos. Esteban era un especialista en saber esas cosas. Fabio recibió los restos del balón y siguió dándole vueltas, aunque ahora con un atisbo de esperanza. Oigan, dijo Sergio de repente, si quieren puedo conseguir un campito para que juguemos.
Se lo hicimos repetir para descartar una insolación o una imperdonable intención de burlarse de nosotros. Volvió a decirlo con un parpadeo de absoluta inocencia. ¿Era posible? ¿Cabía la posibilidad de que Sergio supiese la manera en que podíamos hacernos de un campito? Nos costaba creerle. Esa noticia sonaba igual de inverosímil que si el tipo nos hubiera dicho que era amigo personal de Mario Alberto Kempes o que era capaz de cruzar la avenida Irigoyen con los ojos vendados y sin que lo aplastaran los camiones. Le exigimos aclaraciones y las brindó de inmediato. Resultaba que sus tíos eran dueños del terreno de la esquina, de Victorino de la Plaza, en el punto límite del barrio, pero adentro, y que les había preguntado si podíamos usarlo y le habían dicho que si lo limpiábamos y cuidábamos podíamos usarlo sin problemas. La explicación de Sergio sonaba sincera, que no nos pareció que tratase de engañarnos. Además, si realmente nos estaba tomando el pelo, siempre nos quedaba el recurso de hacerle pagar la broma moliéndolo a patadas. Y difícilmente el tierno infante estuviese dispuesto a correr semejante riesgo. De manera que ahí nos fuimos a inspeccionar nuestro dominio recién adquirido y los trabajos necesarios para ponerlo en condiciones. Era un terreno en esquina, bastante grande, rodeado por un alambrado alto y cubierto de ligustro. En un costado se podía pasar saltando un portón de madera, cerrado con candado. Hasta los más escépticos tuvimos que aceptar que era verdaderamente la tierra prometida. Sobre uno de los lados, además, alguien había plantado un par de naranjos, a unos 5 metros unos del otro. Estaban apestados y se habían ido en vicio, pero nosotros los queríamos para comer no los queríamos para comer naranjas, sino para que sirvieran de postes para un arco. Dicho sea de paso, ese arco nunca resultó una maravilla. Los árboles no tenían un tronco único que saliese recto hacia arriba, sino un montón de ramas gruesas que se abrían desde el tronco hacia los lados, muy abajo. Cada poste, por lo tanto, era un berenjenal de ramas, y era una discusión perpetua entre atacantes y defensores, cuando la pelota pegaba en esas ramas. Decidir si cobrábamos gol, rebote en el palo, córner o saque de arco. Los que atajaban ahí, además, sufrían especialmente. A todos nos maravillaba el modo en que el Pato Filol, arquero de la selección campeona del 78, volaba de palo a palo sacando balones imposibles de los ángulos. Pero cuando nos poníamos a imitarlo en ese arco, indefectiblemente terminábamos llenos de raspones, estrellados contra el ramerío, como mariposas en el radiador de los micros de larga distancia. De todas maneras, teníamos problemas más urgentes. El terreno estaba abandonado desde hacía mucho tiempo, y donde no crecían los yuyos tan altos como nosotros, se acumulaban montañas de basura abandonadas ahí desde tiempo inmemorial. Como nos sobraba de voluntad lo que nos faltaba de herramientas, los más grandes nos pusimos a arrancar los yuyos con las manos y pusimos al personal a nuestras órdenes, es decir, los pibes más chicos, a cargar manojos de basura hasta el cordón de la vereda. Cuando la fatiga amenazaba con derrotarnos, nuestros jóvenes esclavos amagaban a dejar el trabajo y parecían inmunes a todas nuestras amenazas. Y los mayores teníamos las manos enrojecidas, cuando no ampolladas. El papá de Nicolás vino a salvarnos. Trajo la máquina de cortar pasto, un cable de 50 metros para enchufarla en lo de un vecino y 2 machetes enormes y filosos para atacar la espesura. Mientras su papá se dedicaba a manejar el catafalco y a gritarnos que no pisásemos el cable a riesgo de quedarnos pegados, recuerdo que en mi niñez me costaba conciliar la noción de electricidad con la de pegamento. Nicolás y yo nos dedicamos a sacudir los machetes en el yuyal con mucho más entusiasmo que conocimiento. Creo que nunca estuve tan cerca a lo largo de mi vida de perder unos cuantos dedos de la mano.
Nos llevó un par de tardes dejar todo limpio y lo suficiente listo como para que la pelota rodase. Desde entonces, el campito de Sergio se convirtió en nuestro campo de juego y pudimos jugar a salvo de los colectivos y de las viejas deseosas de dormir la siesta. Pero como en la vida no existen las soluciones perfectas, tuvimos que aprender a convivir con la palmera. Y ahora regreso al principio de este relato, para repetir que no hay un árbol peor que te crezca en un campito que una palmera. De entrada, como tantas cosas de la vida, nos pareció inocente, inofensiva. Claro que la vimos, como para no verla, enorme, altísima, tan gruesa que alcanzábamos a rodear su tronco con los brazos. Con el penacho de hojas pinchudas en la cima y el tronco áspero y recto, sin ningún sitio para agarrarse e intentar treparla. Nos bastaron unos cuantos partidos para darnos cuenta de que la dichosa palmera era una devoradora insaciable de pelotas. Siempre sucede, cuando uno juega al fútbol en la naturaleza, que algún jugador rústico te cuelga el balón en las ramas de un árbol. Es inevitable, pero cuando sucede, uno supone que tarde o temprano conseguirá recuperar la pelota. Trepando por las ramas, haciéndose pie con los amigos, tirándole cascotes, sacudiendo el follaje. Estas estrategias funcionaban en todo tipo de árboles, en sauces, en pinos, en fresnos, en paraísos, en tilos, en cedros, pero son inútiles cuando se trata de una palmera, porque la pelota se encaja allá arriba, en el centro del penacho, ese de hojas pinchudas, y salvo que uno tenga un helicóptero, no hay modo de llegarle a ese corazón lleno de trampas. Escalar el tronco es imposible, tirarle piedrazos es inútil, y zarandear las ramas impracticable, porque como mucho lo que vas a lograr es que se desprenda una y se te venga encima con todas esas agujas filosas que te pueden dejar cosido a pinchazos. Parece mentira como la vida parece dispuesta a torcer sus caminos, porque nosotros, que con el campito de Sergio nos habíamos librado de los reventones de pelota bajo la rueda de los colectivos, empezamos a verlas desaparecer en las fauces hambrientas de la maldita palmera. Cuando a los arqueros desprevenidos se les daba por sacar alto, las caras de todos quedaban estáticas, clavadas en el cielo. El aire se quedaba quieto y dejaban de escucharse los sonidos, salvo algún aullido de pánico mal contenido. Si el balón bajaba lejos de la palmera o si le tocaba la punta de las ramas y caía, festejábamos con aplausos y seguíamos el partido. Pero si con un rumor verde el balón se encastraba en las alturas, nos agarrábamos la cabeza o nos quedábamos quietos y fríos, a medida que nos colmaba el desconsuelo. Para disuadir a los arqueros inflexivos establecimos una regla categórica. El que cuelga, paga. Y como dura lex, sed lex, ese dicho no es de la abuela Nelly, porque nunca supo latín, los incautos se acostumbraron a la fuerza, a sacar con la mano y más bien bajito. Pero el fútbol tiene pulsos y exigencias que van más allá de los deseos de los hombres, y de tanto en tanto algún balón irreflexivo partía como un cañonazo hacia el infierno final de la cima del árbol asesino. Nuestra guerra contra la palmera empezó a terminar un día como cualquiera, cuando nos topamos con un cartel sobre el alambrado. Se vende, en grandes letras blancas, y el apellido y el teléfono de un martillero de la zona. Consultamos a Sergio sobre el asunto y resultó que el campito no era de Sergio, ni de los tíos de Sergio, ni de ningún miembro de la parentela de Sergio. Como éramos indulgentes, no lo fajamos por haberse mandado la parte en vano, y como éramos optimistas, seguimos jugando sin detenernos a pensar en el día en que tarde o temprano nos arrebatarían el campito. Unos meses después llegaron unos obreros que construyeron una empalizada. El dueño legítimo del terreno lo había vendido para construir unos dúplex, y nosotros, dispuestos a encontrar rastrojos de alegría en la desgracia, optamos por ver el lado bueno.
nos quedábamos para siempre sin campito, pero para construir los dúplex iban a tener que derribar la palmera, nuestra enemiga, y nosotros recuperaríamos de un saque todas las pelotas que a lo largo de 3 años la palmera nos había ido arrebatando. El día fijado para la tala estuvimos todos, encaramados en una medianera. Vimos a los obreros rodear el tronco con sogas gruesas y emprenderla a los hachazos. Cuando horadaron la mitad del diámetro enorme, se hincharon todos juntos para torcer el tronco y quebrarlo como el espinazo de un dinosaurio o de un gigante. No nos tembló un músculo cuando la palmera golpeó contra la tierra. Esos no eran días de conciencia ecológica, sino de pura y simple venganza. Después del topetazo feroz contra el suelo, los operarios nos permitieron acercarnos. Vimos por primera vez el alto corazón de la bestia, el enmarañado centro del follaje, un par de nidos abandonados, un amontonamiento de frutos y semillas, el imán hambriento que se había engullido cada uno de nuestros balones. Con cuidado, para no clavarnos las agujas atroces de las hojas, estiramos los brazos para recuperar las pelotas perdidas. Y con un asombro en el que se mezclaba el horror y la admiración, comprobamos y con un asombro en el que se mezclaba el horror y la admiración, comprobamos que la palmera había vuelto a derrotarnos. Después de meses, años de tenerlas suspendidas ahí arriba, a sol y terreno, empapadas de lluvia y resecas en los soles del verano, todas, absolutamente todas, las 12 o 15 pelotas que encontramos estaban inservibles, como los gajos rotos, el cuero podrido, las costuras abiertas, las cámaras desintegradas. Para irnos, saltamos por última vez el portón de madera del campito. A medida que pasábamos las piernas por encima de los listones, echamos un último vistazo al gigante abatido. Los obreros se disponían a cortar el tronco en pedazos, a separar las ramas para apilar los restos en el cordón de la vereda. Eso sí, entre todos cargamos con nosotros los restos, inservibles y despellejados, de todas las pelotas. Aunque la palmera nos hubiese ganado también esa última batalla, no íbamos a obsequiarle además el placer postrero de quedarse con nuestros muertos. Aquí termina el primer capítulo y les leeré el próximo en breve.